Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Hoy un tema súper importante, muy pedido, que es las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Va a estar el intercambio telegráfico, doctrina y jurisprudencia. Bueno, el disertante es un querido amigo, el doctor Aníbal Carlos Cuadrado. Él es abogado, especializado en Derecho del Trabajo, docente universitario de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, representante y asesor de asociaciones sindicales, autor y publicista. Bueno, yo me llamo Andrea Sosa, soy la directora del instituto, agradezco al Colegio de Abogados de San Martín, al consejo, al área académica, hoy Ali que nos está acompañando, bueno, y varios amigos que ya, como hoy estuve nombrando, que están, el doctor Natal, el doctor Campana, la doctora Villagra, bueno, varios amigos, doctor Vélez Sáenz, la doctora Mereu, y bueno, lo dejamos acá al doctor Aníbal Cuadrado, porque todos lo estamos queriendo escuchar. Un cariño grande, Aníbal. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo el agradecimiento a la invitación por parte del Instituto, del Colegio de Abogadas y Abogados de San Martín, y en especial a Andrea Sosa, que una gran amiga que siempre me decía, bueno, que de venir acá, ¿no? La idea era presencial, pero es lo que se puede hoy. Así que bueno, el tema que nos convoca hoy es el trabajo captado, dirigido y organizado a través de plataformas digitales. Si bien mi exposición va a tratar sobre los conocidos deliveries, o sea, que ustedes ven en la calle, también haré algunas consideraciones respecto a lo que es el futuro del trabajo en cuanto a la organización del mismo a través de plataformas digitales, que es un tema que nos tiene que preocupar como laboralistas porque se está viendo en el mundo de que muchos trabajos se empiezan a organizar a través de la plataforma digital, pero eso le permite, esa distancia virtual, permite una precarización de la relación desde que se hace difícil el inspeccionismo, digamos, o sea, lo que es la ejecución de la policía del trabajo, desde que estos trabajadoras y trabajadores están en sus casas, ¿no? Y bueno, la industria del software hoy, a partir de la pandemia, y motivado en estos escenarios nuevos de estas plataformas digitales, de los deliveries, están hoy elaborando y tienen mucha demanda de este tipo de organización del trabajo a través de algoritmos creados por el hombre, pero que se elaboran todos dentro de una plataforma digital. En concreto, lo que vamos a hablar hoy es la organización del trabajo por plataformas digitales de transporte de personas y de cosas. Yo les voy a compartir una pantalla para hacer un poquito más dinámica la charla. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿no es cierto, Andrea? Está. Bueno, vamos a comenzar con lo que es... Excelente, se ve perfecto. Perfecto. Vamos a comenzar con lo que es la problemática de este tipo de actividad. ¿Y por qué digo este tipo de actividad? Porque en realidad hoy lo que estamos enfrentando no es un cambio de las relaciones laborales o de las relaciones de la fuerza laboral, sino que lo que estamos enfrentando es un cambio de una herramienta para organizar el trabajo. Lo que antes nosotros considerábamos como la fábrica del sistema fordista, que hoy sigue coexistiendo con lo digital, hoy se ve a través de estas plataformas digitales como una herramienta para el empresario para poder captar, organizar y dirigir el trabajo y con ello hacerse de sus frutos y lograr los fines de la empresa. No sé si eso les dice algo con respecto al artículo 6 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual ya voy a abordar luego. Primera problemática es la empresa deslocalizada y escondida en la virtualidad. Lo primero que hay que entender es que detrás de las plataformas digitales existen empresas y empresarios de carne y hueso que las han encomendado y que captan el trabajo y reciben sus frutos y a través de esta aplicación organizan la labor.
Esa empresa deslocalizada, si ustedes recuerdan, el fenómeno empezó a ocurrir en el año 2018 en nuestro país. Si ustedes recuerdan, cuando llegaron estas empresas o estas plataformas digitales, los laboralistas estábamos un poquito desconcertados sobre quién era el empleador y si había un empleador detrás, desde que los trabajadores eran captados y eran organizados a través de una app que bajaban a su teléfono móvil. Era muy difícil identificar al empleador. Esto a raíz de varios fallos, más que nada en Argentina, ¿no? Más que nada desde el fuero contencioso administrativo, pudimos ir identificando que había detrás, lo cual era lógico, era un poco de pensar y saber que atrás de una plataforma digital alguien recibía dinero, ¿no? El tema era si había o no una dependencia. Entonces, en definitiva, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo protección. Porque nadie duda, yo creo que nadie dudó en el 2018 y nadie duda hoy en el 2020, de que estas personas que desarrollan la labor en el mundo de la realidad y que nosotros vemos en nuestras calles, sin duda están en situación de trabajo. Nadie duda de que son personas que están en situación de trabajo. El tema es distinguir si esa situación de trabajo era en favor de otro y dirigida por otro, y a partir de allí ver si le cabe o no la aplicación del orden público laboral de los distintos regímenes del mundo. Ustedes saben que en todo el mundo, para que exista protección laboral, el primer requisito es la dependencia o la ajenidad. O sea que una persona haga su fuerza de labor, preste su fuerza de labor para otro y bajo su dirección. Y a partir de allí se abren todas las protecciones que los distintos regímenes laborales del mundo aplican. Ahora bien, el hecho de que estas empresas sean deslocalizadas, o sea que operen desde cualquier lugar del mundo, para el derecho laboral argentino, ¿es un problema? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y pregunto esto porque, si bien hoy está superado el tema en cuanto a estas empresas, porque todos sabemos que hoy ya tienen dirección en Buenos Aires, la pregunta refiere a lo que va a venir, porque hoy con la globalización, que ya empezó hace ya décadas, pero hoy sumado a la virtualidad y a la aplicación de esta tecnología, se va a dar que muchos trabajos, como venía adelantando, van a ser organizados a través de empresas que se encuentran en cualquier lugar del mundo y que no necesitan contacto físico con quien presta su fuerza de trabajo. Por tanto, yo considero que la respuesta es clara en nuestra ley. Afortunadamente el legislador, no sé si previó esta situación, pero al menos la tuvo en cuenta, y está en el artículo 3 de nuestra ley de contrato de trabajo, en tanto establece el principio de territorialidad, ¿no? Donde lo que le importa a nuestra ley de contrato de trabajo es dónde se ejecuta el trabajo y no dónde se celebra el mismo. O sea, o dónde se encuentre el empleador. Si el empleador se encuentra en China, pero el trabajo se ejecuta en nuestro territorio, entonces se aplica la ley de contrato de trabajo porque así lo estableció el legislador. Todo lo cual implica que queda estéril o sin sentido cualquier discusión que podamos tener sobre cuál es el lugar de la celebración de estos contratos de trabajo si se hace en forma virtual. O sea, si lo hago a través de bajar la aplicación o la plataforma digital a mi teléfono móvil. No me interesa cuál sería, porque esa es una discusión para el derecho civil, para otro tipo de contrataciones, porque acá lo cierto es que se ejecuta en nuestro territorio y eso lo podemos ver todos en las calles. Al punto tal que este tema de la empresa deslocalizada también fue un tema que atendió la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo que se dio en el año 2018, de donde surgió la necesidad de establecer un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales que exija protecciones mínimas. Claro está, esto es para aquellos países que no tienen su propia legislación. Ya la OIT advertía que hay que crear ese sistema de gobernanza para aquellos países que no tengan una protección laboral, y advirtiendo la necesidad de proteger a estas personas en situación de trabajo, ya en el 2018 la OIT decía, bueno, creemos
ese sistema de gobernanza internacional. Hoy la realidad es que estas empresas ya, a raíz de los artículos 118 y 123 de la Ley General de Sociedades, que le imponen la obligación de que si van a operar en nuestro país, fijen o constituyan domicilio legal en Argentina, o bien creen una sociedad, todas estas empresas, todas ellas, ya han constituido domicilio, o algunas han creado, la mayoría han creado sociedades anónimas, que en el caso argentino son sociedades anónimas simplificadas, la mayoría de ellas. Por tanto, hoy tenemos un legitimado pasivo. Y sepan ustedes que esas empresas que ya están constituidas en Argentina tienen personal dependiente y registrado en los sistemas de la Seguridad Social. Y estos son los administrativos y los supervisores. Por tanto, este es un dato importante porque eso nos va a dar cuál es también la ART. Porque estas empresas, desde que tienen algunos de sus empleados, y no los cadetes, sino algunos de sus empleados registrados, tienen la obligación de contratar aseguradoras de riesgo de trabajo, y de hecho la han hecho. Todas ellas tienen aseguradoras de riesgo de trabajo, lo cual nos abre un abanico de legitimados pasivos para el caso de las contingencias de riesgo de trabajo de estos trabajadores, que por supuesto va a ser un supuesto de no nómina, o sea, del artículo 28, apartado 2 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Bien, segundo problemática, trabajo precarizado, un colectivo expuesto a riesgo. Claro, todos ustedes saben que estos trabajadores y trabajadoras, para poder operar con la aplicación, les exigen que se califiquen ante la AFIP como autónomos, específicamente como monotributista en el caso argentino. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un fraude laboral, en los términos del artículo 14, donde con un ropaje no laboral empiezan a prestar su fuerza de trabajo, y esto implica que en la realidad, en la práctica inmediata, estos trabajadores no tengan acceso a una aseguradora de riesgo de trabajo. Sí, por supuesto, como lo decía antes, a través de la justicia, pero luego de un juicio laboral donde se declare la existencia de la relación laboral. Pero en lo inmediato, en el hoy, estos trabajadores se encuentran sin aseguradora de riesgo de trabajo. Y si bien como monotributista tienen obra social, porque los monotributistas la tienen, ustedes saben que son las prestaciones básicas que se le dan al monotributo, y además la burocracia que hay de otorgar prestaciones médicas a los monotributistas en las distintas obras sociales es bastante importante. No es lo mismo tener la calidad de ser un trabajador dependiente para una obra social que un monotributista. Por lo tanto, hoy tenemos un colectivo de personas importante, se considera que son 60.000 nada más los que son delivery, que están expuestos a riesgos psicofísicos, sometidos a un medio ambiente de trabajo absolutamente hostil. Piénsese simplemente los factores climáticos que hay en las calles, con vehículos que no se encuentran preparados para las inclemencias del tiempo. Están expuestos a alto nivel sonoro, a contaminación de monóxido de carbono, a posturas antiergonómicas donde nadie los capacita. Son víctimas de accidentes de tránsito y hay víctimas de la inseguridad, y hoy se les suma víctimas o personas de riesgo de contagio del COVID-19. Y por supuesto también los riesgos psicosociales, desde que su condición de precarizado ya es un riesgo psicosocial, y la violencia verbal del cliente, del tránsito, la intensidad de la jornada. Hace poco la provincia de Buenos Aires hizo un estudio, un relevamiento muy importante, hace muy poquito, hace 10 días, yo después se los voy a remitir, donde se estableció la cantidad de horas que trabaja el promedio de estos trabajadores. El 70% trabajaba más allá de una jornada completa de trabajo, o sea, más allá de 8 horas diarias. Por lo tanto, estamos ante un colectivo que no tenemos que descuidar y que representa una gran parte de trabajadores de nuestro país. Piensen ustedes lo que sería que estas empresas mañana se vayan y la deuda de seguridad social que nos van a dejar, no solamente de dinero, por no haber hecho los aportes y contribuciones, sino también de discapacitados, de personas discapacitadas que en definitiva la seguridad social de nuestro país hoy o mañana va a tener que afrontar. Tercer problemática, el impacto sobre las fuentes de trabajo regularizadas.
Todos ustedes saben que las empresas de delivery, de cadete, o las remiserías, en su caso, siempre existieron. Algunos cumplían con la ley, tenían sus trabajadores registrados ante la Seguridad Social, otros no, pero que existían fuentes de trabajo en las empresas de cadetería y en las empresas de remis, siempre existieron y desde hace muchos años. Cuando desembarcan estas empresas, sin lugar a dudas, con el modelo de negocio precarizado, va impactando en esas fuentes genuinas de trabajo y produce incluso cierres de empresas de cadetería y de remises. Pero el caso paradigmático se da con la empresa Pedido Ya, porque cuando esta empresa desembarca en nuestro país, lo hace contratando a trabajadoras y trabajadores como dependientes y los inscribe debidamente ante los sistemas de la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Esta empresa estaba sola en nuestro país y tiene un modelo de negocios muy exitoso y de mucho lucro. Al poco tiempo empiezan a desembarcar las demás plataformas digitales, las demás empresas de plataformas digitales, pero ya lo hacen directamente con el modelo de negocios del trabajo precarizado. Me está sonando el celular. Bien. Ese modelo de negocio de trabajo precarizado hace que la empresa Pedido Ya proceda a despedir a los trabajadores que tenían registrados, y lo cual nos demuestra dos conclusiones. Uno, cómo va impactando esta precarización en fuentes de trabajo regularizadas y cómo el modelo de negocios puede ser completamente exitoso asumiendo los costos laborales de la seguridad social en nuestro país. Lo cual es un claro ejemplo de ese impacto en fuentes de trabajo regularizadas. Cuarta problemática, la estrategia semántica discursiva que confunde a la población y que reinstala debates superados. Claro, todos ustedes saben, perdón, discúlpenme que voy a apagar un celular que está molestando. Un segundito, ¿no? Bien. Mil disculpas por la interrupción. Bueno. No, por favor. Tranquilo, tranquilo que eso ocurre, no te preocupes. Pero además lo voy a silenciar, no sé cómo hizo para sonar, pero bueno. Claro, estas empresas han logrado con éxito confundir a la población, pero no a la población en general, sino también a los operadores jurídicos, a muchos de los operadores jurídicos de nuestro país e incluso a respetables laboralistas. Lo han hecho porque en el 2018, lo comentábamos antes con Andrea, yo decía que eran dependientes y todo el mundo me miraba como diciendo, no, por favor, son personas que están fuera del ámbito laboral. Bueno, hoy en día eso ha cambiado, pero todavía sigue algunas personas confundidas y por eso es tan importante ir a la máxima espada que podríamos decir que tiene el derecho laboral, que es el principio de la realidad. O sea, si vamos a determinar la existencia o no de una relación laboral, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la realidad. Porque si nos quedamos parados en lo que nos dicen o lo que nos venden, bueno, estaremos en un problema porque nunca vamos a hacer ese trabajo de campo que va a determinar la realidad. Estas empresas, a través de fuertes campañas publicitarias y de una estrategia semántica discursiva, van intentando crear pseudo-realidades e instalar la idea de la llegada de nuevas formas de vinculaciones laborales, horizontales, no dependientes y colaborativas. Lo que les decía antes, han logrado con éxito hacer dudar a esa parte de la comunidad jurídica laboral sobre la crisis de abarcabilidad del derecho del trabajo. Pero no para incluir, porque la crisis, cuando Goldín hablaba de la crisis de abarcabilidad, era la crisis de poder abarcar nuevas personas que estaban fuera de las relaciones laborales. Y no para excluir como se pretende ahora, denunciando crisis de abarcabilidad de nuestro derecho laboral para excluir a estas personas. Y este éxito
a través de esta estrategia, la obtuvieron a través del discurso, con frases tales como sé tu propio jefe, sé dueño de tu tiempo, la recuperación del trabajador de la soberanía del tiempo, trabaja cuando quieras, sé libre. En definitiva, han encontrado en una fisura en los distintos órdenes públicos laborales del mundo, y esa fisura no la han encontrado justamente en la ley, sino en la forma que tenemos nosotros, las operadoras y los operadores jurídicos, de interpretar las leyes. Y esto lo voy a recalcar bastante porque me doy cuenta a partir de estas charlas de que las preguntas que me hacen por lo general tienen que ver con eso, no con lo que dice la ley, sino en la forma que la venimos interpretando a la ley hace ya décadas a través de la concepción del sistema fordista, que fue donde nos educamos nosotros en las universidades. De allí la necesidad entonces de volver siempre a las fuentes, aplicar el principio de la realidad y releer nuevamente la ley de contrato de trabajo. Bien, eso en cuanto a problemática. En cuanto a naturaleza de las relaciones, las distintas posturas sobre la naturaleza de estas relaciones, básicamente en el mundo existen tres. Porque ustedes saben que esta problemática que venimos describiendo no solamente se da en Argentina, sino que se está dando a nivel internacional. Hoy se debate esto en California, en Francia, en prácticamente toda Europa y en nuestros países hermanos. En todos lados se está debatiendo porque el modelo de negocio es globalizado. Con respecto a las posturas, existen tres. Yo les voy a tratar de definirles cuáles son sus afirmaciones y sus fundamentos en que basan la postura. Primera postura, naturaleza civil y comercial. El vínculo es asociativo, de carácter colaborativo. Esta, por supuesto, la postura de la empresa, pero también de muchos operadores jurídicos e incluso en nuestro país. La segunda, dentro del binomio autonomía-dependencia, está la naturaleza dependiente, donde el vínculo es laboral. Acá no cambió nada, lo único que hay es un cambio en la forma, en el instrumento de organización del trabajo, y por tanto se encuentra alcanzado por el orden público laboral. Y hay una tercera postura que en su momento tuvo mucha fuerza, pero que hoy la jurisprudencia la fue dejando de lado, que es la que denuncia la crisis de abarcabilidad. Esto que le venía diciendo antes, donde hablan de que son nuevas modalidades de contrataciones laborales, no nueva forma de organización, sino directamente la naturaleza son nuevas formas de contrataciones laborales. Y que por tanto los distintos órdenes públicos laborales estaban preparados para el fordismo y no alcanzarían a cubrir, o sea, porque estarían en crisis los institutos en el caso argentino, de la ley de contrato de trabajo. Y por tanto, ¿qué pregonan? Pregonan una reforma legislativa o bien la creación de una legislación específica sobre lo que se discutiría son los niveles de protección que se le va a dar, que por supuesto siempre van a ser inferiores al establecido para los trabajadores de la ley de contrato de trabajo. Con respecto a la primera postura, la postura de la naturaleza autónoma, ellos cómo se muestran, como meros intermediarios. La empresa es una mera intermediaria entre el consumidor y quien presta el servicio, y también entre el socio adherido, que en el caso de los delivery, serían los establecimientos gastronómicos. Por lo tanto, se crea todo un ecosistema de negocio donde la prestación es de carácter colaborativa y asociativa y todos obtenemos ganancias, todos nos beneficiamos. O sea, intentan implantar la teoría de la economía colaborativa, o sea, esto que ustedes han escuchado bastante. Y el caballito de batalla, el fundamento más fuerte que utilizan es la libertad, desde que denuncian que estas personas en situación de trabajo tienen una libertad, ejercen una libertad para elegir cuándo trabajar y cómo trabajar. Por lo tanto, no se da el intercambio clásico del derecho del trabajo de libertad a cambio de una renta de subsistencia. Ustedes saben que
para obtener la renta de subsistencia, yo parcelo mi libertad y me pongo a disposición del empleador durante una determinada cantidad de horas al día, y a cambio voy a recibir a fin de mes mi remuneración. Por lo tanto, dice que acá no se da porque hay libertad para elegir cuándo trabajar, o sea, en qué horarios, e incluso para rechazar pedidos. O sea, yo estoy conectado y me llega un pedido y podría rechazarlo. Asimismo, denuncian de que no habría exclusividad desde que se permite a estos trabajadores y trabajadoras poder trabajar para varias de estas empresas de plataformas digitales, que estos trabajadores aportan sus propias herramientas y que por lo tanto tienen su propia organización, desde que el teléfono móvil es de propiedad del trabajador, desde que el servicio de internet para poder conectar lo paga el trabajador, desde que la bicicleta, el auto, la moto también es de titularidad del trabajador. Y asimismo de que habría una ausencia de establecimiento físico en donde imputar las obligaciones y derechos de esa supuesta relación laboral, que al no haber establecimiento, no tener contacto físico, no se dan las notas características de dónde debe reportarse el trabajador como indicio de laboralidad. Por su parte, la naturaleza dependiente, en la vereda de enfrente, por supuesto, nos denuncia que el real objeto comercial de estas empresas no es la intermediación, sino que el real objeto comercial de las empresas es el transporte de personas o de cosas destinado al consumidor para poder lograr los fines de la empresa, que es, por supuesto, lucrar. Y este es el que yo considero el kit de la cuestión, porque si nosotros nos posicionamos en que estas empresas son meras intermediarias, ahí yo creo que estaríamos ante un problema de crisis de abarcabilidad del derecho, porque habría una empresa que simplemente intermedia entre el consumidor y quien presta la fuerza de trabajo, pero nadie dirige esa prestación. Entonces no hay una dirección, no hay instrucciones, no hay organización del trabajo, y por tanto son personas que se encuentran en situación de trabajo, pero que no tienen la protección, porque al no ser dependientes, tenemos un gran problema de protección. Pero si en cambio consideramos, como ya lo ha hecho la jurisprudencia, que ahora lo vamos a ir viendo estos temas, si consideramos que son en realidad empresas de transporte de personas y cosas, bueno, allí estaremos claramente ante una relación de dependencia, porque para poder desarrollar la actividad necesariamente van a tener que organizar el trabajo del transporte, van a tener que dirigir la prestación de modo tal que llegue con éxito al consumidor y puedan recibir los frutos del trabajo. ¿Qué nos dice la dependencia también? Que la prestación en realidad es dirigida y está controlada, y esto ténganlo bien presente porque es lo que, digamos, el argumento principal de la jurisprudencia hoy a nivel internacional, la inserción del trabajador o la trabajadora en una organización de medios ajenas, en una organización empresaria ajena, desde que no tiene su propia organización. Y acá es importante derruir esta teoría de la economía colaborativa entre desiguales, o sea, entre aquellas personas que tienen su propia organización empresaria y aquellas que necesitan insertarse en ella para lograr esa renta de subsistencia que venimos hablando. O sea, que no tienen su propia organización empresarial. La ajenidad. Y en cuanto a la jornada y la libertad, la supuesta libertad, la teoría de la dependencia nos dice, señores, lo que hay que ver acá es que esta libertad tiene consecuencias, o sea, tiene castigo. ¿Por qué? Porque las empresas de plataformas digitales lo que han hecho es lograr una organización del trabajo, y eso es nuevo, de crear franjas horarias, de distribuir la jornada en uso de las facultades que le otorga el artículo 197 de la LCT, y distribuir la jornada de trabajo en parcelas, en franjas horarias. Y por supuesto, en este tipo de actividad hay franjas horarias que son las que más trabajo hay, que por tanto el trabajador que accede a ellas más va a poder lograr la remuneración que necesita.
Ahora, para acceder a esa franja horaria, yo tengo que estar bien calificado. Y esa calificación me la hace la empresa a través de los algoritmos que predispone la misma aplicación digital, de modo tal que yo cuanto más contracción tenga tareas, cuanto menos ejerza la libertad, mejor rankeado voy a estar y a partir de allí voy a poder elegir las mejores franjas horarias. Por supuesto que estamos hablando de varias empresas a la vez, todas tienen matices distintos, pero este es un denominador común. Por tanto, no es que el trabajador dice, bueno, yo hoy quiero trabajar en la mejor franja horaria, o sea, por ejemplo, en la gastronomía, en el horario de la noche. Pero para acceder a eso, tengo que haber estado bien rankeado. Por lo general, en estas empresas, una vez a la semana, eligen las franjas horarias que van a poder trabajar, pero esa elección la voy a hacer si yo estoy bien rankeado. Si no estoy en el mejor de los rankings, entonces me voy a quedar esperando a que los demás que están mejor posicionados que yo elijan su franja horaria y si me queda alguna, voy a poder acceder a esa. Entonces, ¿dónde estaría la libertad? Porque además, no solamente se da el problema en el ranking de poder acceder a trabajo, de poder ponerme a disposición y que me den tareas, sino también en que si yo ejerzo esa libertad, una vez quizás me pasen de ranking, pero si la ejerzo habitualmente, me van a suspender del logueo, o sea, no voy a poder acceder a loguearme en la aplicación digital e incluso me van a bloquear el logueo permanentemente, lo cual equivaldría a un despido o a una suspensión disciplinaria en el caso del sistema fordista. Y claro, yo me pregunto qué diferencia hay entonces con aquel trabajador de una fábrica que en la mañana se levanta y decide ejercer su libertad de no ir a trabajar, porque la libertad de decidir si voy o no a trabajar, todos la tenemos. El problema está en las consecuencias. Ese trabajador va a tener derecho a elegir su libertad, pero seguramente a los pocos días le llegará un telegrama o una carta documento suspendiéndolo disciplinariamente por 1, 2 o por lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque en uno, bueno, le llegará la carta documento, pero en el otro va a ser virtual. No va a poder acceder al trabajo, la misma situación que aquel trabajador que al otro día dice, bueno, ya no ejerzo más mi libertad, me presento en el establecimiento y el guardia de seguridad le dice, mire, está suspendido, vuelva a su casa. Esto es lo mismo, cuando me quiero loguear no puedo ingresar. Y ni que hablar, si estoy bloqueado, es totalmente equivalente a un despido, desde que no voy a poder volver a poder prestar mi fuerza de trabajo. Entonces, esta puesta a disposición, lo que logra la empresa es tener a un sinnúmero de trabajadores a disposición, pero no darle la remuneración a cambio. Ustedes saben, conforme al artículo 103, que nuestro sistema de remuneración se devenga la misma por el solo hecho de la puesta a disposición del trabajo. Y claro, entonces yo no puedo tener, en mi estudio jurídico, por ejemplo, no puedo tener 25 abogados esperando en la sala de espera para que yo les diga que le voy a dar un trabajo, sino que esos 25 abogados o le doy un trabajo o le voy a tener que pagar la remuneración. Estas empresas han roto ese sistema o lo intentan romper y tienen a un sinnúmero de personas. Piensen ustedes en lo que son la cantidad de gente desesperada por trabajar, la cantidad de desocupados que hay en nuestro país y en el mundo. 40% de desocupados. Entonces, ¿cómo no van a tener a un ejército de trabajadores? Y asimismo se nutren de un montón de trabajadores migrantes que también necesitan trabajar, o sea, que tienen una cantidad impresionante de gente dispuesta a trabajar y no le dan nada a cambio, o sea, no le pagan ninguna remuneración por el solo hecho de la puesta a disposición. Todo lo cual implica un traslado del costo del tiempo y las hace más exitosas aún materialmente hablando, ¿no? Con respecto a la no exclusividad que denunciaba la postura de la autonomía, la postura dependiente dice, señores, si ustedes mismos están permitiendo, o ustedes a viva voz dicen que pueden trabajar para otras aplicaciones, bueno, sea un supuesto de artículo 88 de la LCT, en cuanto a que el trabajo
no es un indicio de laboralidad la exclusividad. Yo puedo trabajar para varios trabajadores, para varios empresarios, pero si además compiten entre ellos, yo voy a necesitar, para no incurrir en el deber de no concurrencia, voy a necesitar la conformidad. Estas mismas empresas lo están diciendo, algunas de ellas, ¿no? Lo están diciendo a viva voz y por tanto es un supuesto de no exclusividad permitida por el mismo empleador. Y a todo evento, en el peor de los escenarios, estaríamos ante un incumplimiento contractual del trabajador, el cual merecerá, por supuesto, alguna sanción disciplinaria. No es un indicio de no laboralidad el solo hecho de la no exclusividad permitida, pero además, piensan ustedes que por la modalidad de trabajo es casi imposible que estos trabajadores se desempeñen a la vez para varias empresas, al menos al mismo tiempo. Piensen lo que son las cajas que llevan en sus espaldas, cómo hacían para llevar 2 o 3 cajas, ¿no? Algunos los he visto con 2 cajas, pero son los menos, ¿no? El valor de las herramientas que denunciaba la postura de la autonomía en cuanto a que son trabajadores, son personas en situación de trabajo que aportan sus propias herramientas, que por lo tanto tienen su propia organización. La postura de naturaleza dependiente nos dice, señores, tengan en cuenta que ¿quién es el que en realidad aporta la verdadera herramienta para poder desarrollar la actividad? Claro está que si nos ponemos a hacer un trabajo de campo, nos vamos a dar cuenta que el trabajo puede hacerse y puede llegar con éxito al consumidor a partir de la herramienta que es la plataforma digital. Entonces, el que aporta la verdadera herramienta es la plataforma digital y no el trabajador. Una bicicleta es completamente reemplazable, una moto o un auto, incluso un auto de alta gama, es absolutamente reemplazable para hacer este trabajo, pero la plataforma digital no. Y las plataformas digitales cotizan y valen millones de dólares. Y no exagero, millones de dólares. Hace poco se vendió una en millones de dólares. Entonces, el verdadero aporte para que el trabajo pueda llevarse a cabo y para que lograr los fines empresariales es la plataforma digital. E incluso complementada por la marca comercial impuesta en el mercado. Desde que ustedes, cuando hacen un pedido como consumidores, no llaman a Pedro o a Juan por la bicicleta amarilla, llaman a la empresa tal, porque es la marca que ustedes conocen, y la que en definitiva le está asegurando que ese producto le va a llegar a ustedes con éxito, y tienen a alguien visible para reclamarle y solvente. En cuanto a la existencia de establecimiento físico, la ausencia que denuncia la autonomía, bueno, en primer lugar, como les venía diciendo, hoy existen establecimientos físicos en la ciudad de Buenos Aires, de que las oficinas de estas empresas se encuentran allí. Y existen un montón de relaciones laborales en nuestro país donde el trabajador no se reporta, o sea, no va día a día al lugar al establecimiento del empleador, sino que trabaja en la calle. Piensen simplemente en los viajantes, piensen en las empresas de limpieza, donde el trabajador va a trabajar a otro establecimiento. Pero si aún no les gusta esta teoría, está lo que yo llamo el establecimiento virtual, que hace poco escribí un artículo sobre esto, que luego se los voy a pasar. ¿Por qué? Porque en realidad el legislador del 70, que tan cuestionado hoy está de que ha quedado vetusta la ley, fue un previsor. Y en ningún lado del artículo 6, al definir el establecimiento laboral, lo ancla en un lugar físico. Unidad técnica de ejecución destinada a lograr los fines de la empresa a través de una o más explotaciones. ¿Dónde está el lugar físico? Y a esto es lo que voy cuando hablamos de que el problema nuestro es que como operadores jurídicos pensamos la ley desde el sistema fordista. Claro, cuando nosotros leíamos el artículo 6 en la universidad, pensábamos en la fábrica. Pero lógico, porque eran las circunstancias temporales y los sistemas productivos que existían en ese momento. Pero el legislador nunca dijo la fábrica. La ley de contrato de trabajo nunca habla del fordismo. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la jornada. Porque, a ver, para no olvidarme, se los digo ahora. ¿En dónde dice en la ley de contrato de trabajo o en la ley de jornada que la jornada es de lunes a viernes, de 8 horas o 9 horas y de 4 horas los sábados? En ningún lado. En ningún lado. E incluso, si ustedes leen el artículo 197, apartado 3, le da la facultad exclusiva al empleador de diagramar y distribuir la jornada de trabajo como quiera.
no a través de la jornada que nosotros pensamos siempre cuando pensamos en la ley, sino que de cualquier forma, y de acuerdo, por supuesto, a los fines empresariales, poder de organización, facultad de organización y dirección de la empresa. Estas empresas, ejerciendo esa facultad de organización, la han parcelado porque así les conviene. Pero el hecho de que no haya una jornada fija de 8 horas, o de 4 horas de media jornada, no significa un indicio de no laboralidad o no queda excluida de la ley. Entonces volvíamos. Hoy existen establecimientos virtuales. ¿Y cuáles serían esos establecimientos virtuales? La misma plataforma digital. Porque la misma plataforma digital es la que hace todo el trabajo. Es la unidad técnica de ejecución destinada a lograr los fines de la empresa a través de los algoritmos que las componen. Desde que esos algoritmos van a conectar todo el circuito, desde el consumidor hasta la organización del trabajo. Geolocaliza, toma el pedido del consumidor, geolocaliza enseguida cuál es el trabajador que se encuentra disponible en la franja horaria que previamente le permitió acceder a esa franja horaria, la misma plataforma digital, con sus propios algoritmos, y de acuerdo al ranking de posicionamiento, le da la instrucción a ese trabajador o trabajadora de que lleve el pedido al consumidor y en el entretanto lo dirige y lo controla. Porque le controla el tiempo, le controla la geolocalización. Y esto se complementa con un control y supervisión de personas de carne y hueso, que son los supervisores, que constantemente están chateando a través de la plataforma digital con los trabajadores e incluso remitiendo mails constantemente. Por tanto, hoy tranquilamente podemos hablar. Y después la misma plataforma digital se va a encargar de cobrarle al consumidor, administrar ese dinero y después liquidar la comisión, o sea, tomar el dinero, liquidar la comisión y después remitirla, la parte que le toca en un determinado momento del mes al trabajador, a su cuenta, a una cuenta bancaria. En el caso argentino, el concepto de dependencia, y esto en muchas charlas, cuando yo denuncio que no hay crisis de ningún instituto del derecho del trabajo, siempre alguien me dice, bueno, pero acá no está definido, el legislador no considera dependiente, porque no serían dependientes, porque tienen su propia organización, estos trabajadores, a lo cual yo le contesto cuál es el significado, o sea, porque nos hablan de la triple subordinación, ¿cierto? La dependencia es la triple subordinación, técnica, económica y jurídica, y acá se desdibujaría desde el hecho de que podrían acceder a la libertad, no se darían la triple subordinación. Y yo respondo siempre esto, que por lo menos es mi opinión, y es que el legislador del 70, sabiamente, no definió la dependencia. La triple subordinación es un desarrollo doctrinario que se hizo de acuerdo a los sistemas productivos que existían en ese momento por la doctrina y por la jurisprudencia. Pero el legislador en ningún lado de la ley de contrato de trabajo define la dependencia. Y hoy la doctrina más moderna, tanto argentina como internacional, le importa más a la dependencia la ajenidad. O sea, la inserción del trabajador o la trabajadora en una organización empresarial ajena. Y en el caso argentino, claro, nosotros tenemos el dispositivo del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo considero que ningún magistrado o magistrada puede escaparse de esta norma. El mero hecho de la prestación de servicio activa la presunción iuris tantum de la existencia del contrato de trabajo. Y sepan ustedes que ninguna de estas empresas le va a discutir nunca la prestación de servicio. O sea, el hecho de la prestación de servicio siempre lo van a tener. Pero a partir de ese hecho, de esa prestación de servicio, se tiene que activar la presunción. Y será la empresa la que tenga que demostrar qué cosa. Que estos trabajadoras y trabajadores que están en la calle, que vemos todos los días en la inclemencia del tiempo, en realidad son empresarios. Porque así lo dice el artículo 23. Y si queremos ir a la doctrina más restringida sobre qué significa esta definición de empresario del artículo 23, que habla en realidad, bueno, la ley dice de empresario, pero en realidad debe entenderse aquel que es autónomo. Bien.
¿Y qué es un autónomo? Aquel que tiene su propia organización empresaria. Entonces, si yo creo que si alguien piensa que estos chicos tienen su propia organización empresaria, bueno, evidentemente no coincidimos en pensamientos, porque lo único que tienen estos chicos es su fuerza de trabajo y una bicicleta y un celular, o en el mejor de los casos, un auto. Por lo tanto, yo creo que en el caso argentino, por supuesto, ahora voy a hablar de la jurisprudencia, pero creo que no hay manera de que, activada bien la ley, por supuesto, porque también tenemos los precedentes Rica y Cairone de nuestra Corte Federal, donde no activó el 23, directamente lo dejaron de lado. Ese es otro problema. Nosotros como operadores jurídicos tenemos que saber lo que dice la ley, no lo que dice una Corte Federal en materia que no es federal, porque el derecho común, todos ustedes saben, que no es materia de recurso extraordinario ante la Corte Federal. Y como herramienta fundamental, claro, yo creo que no, como operadores jurídicos y siendo algo tan nuevo, no tenemos que descansar solamente en la presunción y tenemos que aportar a partir de la realidad y de una escucha activa con estos trabajadores, tenemos que ir aportando elementos para demostrar la sujeción y la ajenidad de estos trabajadores y fundamentalmente la inserción de los mismos en una organización empresaria ajena. Y una herramienta muy importante son los indicios de laboralidad establecidos y desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo a través de la recomendación 198, que les recomiendo su lectura, donde, a partir de indicios, recomienda a los estados partes, entre los cuales se encuentra Argentina, que de darse todos estos indicios estamos ante trabajo dependiente y por tanto protegido por los distintos órdenes públicos laborales. Por supuesto, la recomendación 198 da una cantidad importante de indicios, pero no se tienen que dar todos ellos para que sí o sí exista la dependencia, sino que aunque se den algunos de ellos, son indicadores de que estamos ante una relación de dependencia. Y fue utilizada como fuente por nuestra Corte Federal en el precedente Ramos contra Estado Nacional, donde justamente se debatía si se encontraba un trabajador contra el Estado Nacional era dependiente o no. Bien, tercera postura, nos dice lo que venían denunciando la crisis de abarcabilidad. En definitiva, lo que dice esta postura es de que como hay libertad, o sea, se asemeja a la postura autónoma, pero reconoce que son personas en situación de trabajo que merecen una protección. El problema está en qué nivel de protección. Discutamos qué nivel de protección, que por supuesto va a ser inferior a la establecida en el orden público laboral. Y se diferencian entre ellas por dentro de la dependencia, o sea, considerarlos dependientes, pero no abarcados por la LCT, como por fuera. Son autónomos, pero hay que darle protección. Ese sería el caso en España del famoso TRADE, o sea, el trabajador autónomo económicamente dependiente, que es una figura creada en España para aquellos autónomos que tienen su propia organización empresaria, pero que dependen económicamente, en gran medida, en un alto porcentaje, un 75% de porcentaje, de un empresario en particular. Por tanto, esta ley los reconoce como autónomos, pero le da protección porque tienen muchos derechos como acceso a vacaciones pagas, indemnizaciones frente a la extinción arbitraria, determinadas licencias, pero por supuesto no es el nivel de protección que le da el Estatuto de los Trabajadores en España, que sería el equivalente a nuestra ley de contrato de trabajo. Hoy, en Argentina se está debatiendo dentro de esta postura, pero por dentro de la dependencia, lo cual ya considero que es bueno. O sea, hoy el Ministerio de Trabajo en acción está con distintos proyectos que aún no se ha terminado, está muy dinámico el tema porque ha tenido muchas críticas, y el Estado Nacional está intentando crear un estatuto profesional de trabajadoras y trabajadores para empresas de plataformas digitales. En un primer momento se presentó un proyecto y prácticamente todas las asociaciones de abogados laboralistas fueron muy críticos por considerar que en realidad lo que merecían era la protección directamente de la ley de contrato de trabajo, pero a partir de eso el gobierno nacional tomó esas críticas y fue reformulando el proyecto, y que en definitiva son anteproyectos, y hoy está muy avanzado
y lo fundamental que se le otorga en los distintos proyectos es la negociación colectiva, o sea, reconocerlos como con la posibilidad de crear asociaciones sindicales con o sin personería gremial. O sea, la simplemente inscripta o luego lograr la personería, y a partir de allí, si logran la personería sindical, van a tener el acceso a la negociación colectiva de exclusividad de la asociación sindical con personería gremial para poder lograr convenios colectivos de trabajo equivalentes o que traten de alcanzar la ley de contrato de trabajo. Y también le da a ese proyecto, como puntos, digamos, importantes, la inmediata protección de la aseguradora de riesgo del trabajo. Tras cartón, los elaboradores de este proyecto, el fundamento es que si bien reconocen, yo creo que de buena fe, reconocen la aplicación de la ley de contrato de trabajo, consideran que se necesita una protección inmediata, y el fundamento es que estos trabajadores van a tener que, en definitiva, acceder a la justicia para poder lograr la protección, todo lo cual implica que la relación laboral en la justicia ya llegue fallecida, extinguida, muerta. Y por tanto no tenemos la protección para un colectivo importante de trabajadores inmediatamente. Ese sería el fundamento, lo cual no lo veo como algo irrazonable, es lógico, pero sobre esto del estatuto después les voy a decir algo, porque yo creo que puede llegar a, si sale, puede llegar a usarse como trampolín para acceder a la ley de contrato de trabajo en determinadas situaciones. Y eso es importante, en el último anteproyecto que se hizo sobre este estatuto, se previó la posibilidad de que si el trabajador laboraba una determinada cantidad de horas, creo que eran 36 horas semanales, ahora no recuerdo bien, en la semana tenía la opción de elegir la protección, o sea, el día que tenga que reclamar, la protección por el estatuto o por la ley de contrato de trabajo. Y en todos los anteproyectos siempre estuvo como, en todos los últimos anteproyectos, estuvo como fuente y de aplicación subsidiaria la ley de contrato de trabajo, lo cual se está avanzando bastante. Bien. Vamos entonces ahora a lo que es, hablábamos de intercambio epistolar previo, ¿no? En cuanto a intercambio epistolar, en realidad el único problema que hay, porque después todos ustedes saben cómo activar una 2403, o sea, cómo denunciar una relación laboral, cómo ejercer el intercambio telegráfico, bueno, no varía en nada de las demás relaciones laborales que conocemos. Lo único que puede llegar a variar es quiénes son los legitimados pasivos, o sea, la identificación del legitimado pasivo, lo cual, sumado a lo que yo ya les venía diciendo, lo importante es en la consulta con esa trabajadora o trabajador tener una importante escucha activa de todas las empresas que intervienen. Porque estas empresas, como les decía antes, al exigirles a ellos la calidad de monotributista, lo primero que le exigen también es la facturación. Y por supuesto que el trabajador o la trabajadora para hacer la facturación tiene un quit. A alguien se la tiene que hacer, y es a la empresa, es a una de esas empresas. Entonces, el trabajador hace la factura y ya ahí ustedes tienen un quit, yendo simplemente a la página de AFIP, van a poder conseguir razón social, domicilio fiscal, a donde remitir el intercambio epistolar. Pero no se queden simplemente con eso, porque en realidad dentro de cada una de estas marcas comerciales que conocemos, dentro de cada una de esas marcas hay varias empresas. Así está la empresa que se relaciona en cuanto a facturación con el trabajador, y que el trabajador le emite la factura, pero que no es la empresa que tiene la marca registrada en nuestro país y que es la que recibe en definitiva los frutos. Esa es otra empresa. ¿Y cómo pueden acceder a ella? Simplemente a través de internet, ingresando en argentina.gov.ar, registro de marcas, poniendo la marca, y ahí les sale cuál es la razón social y el quit. A partir de ese quit vuelven a la FIP, y en la FIP les va a dar la otra empresa que está dentro del grupo económico. Y bueno, por eso, a partir de la escucha activa, ustedes siempre van a tener varios legitimados pasivos. Yo creo que esto es un supuesto de artículo 31, donde hay un grupo económico que a través de maniobras fraudulentas, ¿y cuáles serían esas maniobras fraudulentas? La precarización del trabajador, o sea, la utilización de figuras no laborables dentro de la relación.
creo que todos son solidarios y a todos lo pueden traer. Por supuesto que también pueden traer a la empresa que se encuentra en la casa matriz. Y en ese sentido van a tener que notificar a esa empresa por Cancillería. Será una cuestión de ustedes si quieren o no traerla por el tiempo que les puede llevar a llevar la notificación. Bien, vamos ahora entonces a la deconstrucción jurisprudencial. Perdón, en cuanto a ART, si lo que se trata es un supuesto de contingencias, en el caso de las ART, simplemente como ya hicieron la previa investigación de quiénes son los empleadores, con esos quits van a la página de la SRT, ponen el quit y ahí le dicen los contratos vigentes y quién es la aseguradora y los domicilios de esta. Bueno, volviendo al tema de la deconstrucción jurisprudencial, acá claro, ¿yo por qué hablo de deconstrucción? Por justamente esa problemática de la estrategia semántica discursiva que les venía denunciando, de que han instalado la idea de la economía colaborativa entre desiguales en nuestro país, han instalado la idea de la libertad, de la recuperación de la soberanía del tiempo por parte de la trabajadora y del trabajador, y de allí entonces que, a partir del principio de la realidad, la jurisprudencia, bien aplicada, fue deconstruyendo esas pseudo-realidades creadas por el discurso, la estrategia semántica. Y acá, digamos, el caso más interesante, si bien hay fallos en todo el mundo, valga primero una aclaración, en Argentina a la fecha no hay un fallo sobre la cuestión de fondo, por lo menos que se conozca. Sí ustedes pueden haber escuchado el precedente Fierro contra Rappi, donde eran trabajadores que crearon su propia asociación sindical, la fueron a inscribir al Ministerio de Trabajo y con eso la empresa, al tomar notificación de esa situación, los bloqueó. A partir de eso, estos trabajadores, fueron varios trabajadores, fueron ante la Justicia Nacional del Trabajo, pues esto es en Capital Federal, y la jueza de primera instancia receptó una medida cautelar de reinstalación, considerando que había verosimilitud del derecho desde que esos trabajadores le habían aportado, primero, el reconocimiento de la prestación de servicio que surgía del intercambio telegráfico, como así también sus cuentas bancarias donde demostraban que cada tanto tiempo había un ingreso de dinero de parte de Rappi. Rappi, la empresa, apeló y la Cámara Nacional del Trabajo revocó la cautelar diciendo que no había verosimilitud en el derecho, que era muy apresurado todavía expedirse sobre la verosimilitud del derecho con esos tan pocos elementos. Pero jamás ese fallo se metió sobre la cuestión de fondo, e incluso la misma Cámara en su fallo lo dice, sin perjuicio de lo que se pruebe en el expediente. O sea, solamente se trató de una medida cautelar. Y después, claro, tenemos antecedentes en materia contencioso administrativa que ustedes conocen porque salieron en todos los medios. Pero sobre la cuestión de fondo, dependencia, autonomía, nadie en Argentina aún se ha expedido en un fallo. Si en cambio sucede a nivel internacional. Y el caso, les decía, más interesante es en España. ¿Y por qué España? Primero porque una de estas empresas, que es Globo, es de Barcelona, o sea, desde allá, por lo tanto ese modelo de negocio está desde antes que el desembarco acá en Argentina. Y segundo, porque es muy interesante el debate que se da en España, porque no solamente es la confrontación del binomio dependencia-autonomía, sino que lo que se discute en España, lo que se discutió por muchos años y hoy está zanjado, es la postura de la autonomía, perdón, la postura de la dependencia, que en el caso sería el Estatuto de los Trabajadores, en nuestra ley de contrato de trabajo, versus el TRADE, versus el trabajador autónomo económicamente dependiente. O sea, fíjense que el debate supera un escalón, porque acá, en Argentina, lo único que podemos llegar a discutir en un tribunal es dependencia versus autonomía, mientras que en España la discusión se dio entre dependencia versus trabajador autónomo económicamente dependiente con protección, lo cual elegantemente los jueces podrían haberse sacado esta sentencia o este problema diciendo, bueno, pero usted ya tiene protección, o sea, psicológicamente quizás en un magistrado
hubiera hecho menos impacto de negarle todo al trabajador cuando en el caso ya tenía alguna protección. Y en España, a partir de allí, se empezó a dar una distinta tendencia de fallos, que en primera instancia llegaron a estar absolutamente parejos. Pero parejos, o sea, al punto que salía un fallo por la dependencia, salía uno por la autonomía, y así. Llegando a haber 20 fallos por la dependencia, 20 fallos por la autonomía. Por supuesto, fueron recurriendo, tanto las empresas como los trabajadores, y llegaron a segunda instancia. Y en segunda instancia, que en España son tribunales superiores regionales, lo que se llaman nuestras cortes provinciales, que tienen salas especializadas en laboral, ellos lo llaman en lo social, el primer fallo que salió fue de Madrid, donde sin entrar prácticamente en un análisis de la realidad y apoyándose prácticamente en el discurso de la empresa, consideró que eran autónomos, que eran trabajadores autónomos económicamente dependientes. Pero todo cambió cuando un fallo en julio del 2019, en Asturias, saca una resolución, yo ahora se las voy a mostrar, donde hace un análisis, pero una deconstrucción total con bisturí, sobre cuál es la realidad de esta situación. Este es el fallo ahí que se lo estoy exponiendo en pantalla. Y básicamente habla esto de quién es el que organiza el trabajo. Si se inserta o no el trabajador o la trabajadora dentro de una organización ajena, la ajenidad. Los españoles trabajan mucho el concepto de ajenidad para considerar que hay dependencia. Y, por supuesto, nos dice que es la plataforma la que decide todo, prácticamente. Yo no les voy a leer el fallo porque lo tienen ahí. Pero les subrayo acá que el juzgador consideró que existían órdenes de trabajo y procesos estandarizados de llevar a cabo el mismo que suponían que el trabajador no cuenta con la libertad propia del trabajador autónomo. Este tema del castigo, o sea, si usted elige no trabajar o rechazar, bueno, va a tener el castigo de no poder acceder a la franja horaria o va a tener el castigo de que sea suspendido en su logueo o incluso bloqueado. A partir de este fallo, empieza a cambiar todo en España, porque, claro, es tan bueno, el fallo es enorme, yo lo tengo, el que lo quiera se lo paso, pero trabaja todo, justamente toma la postura de la autonomía, todos los fundamentos de la postura de la autonomía y la deconstruye toda conforme lo que se fue probando en esos juicios. A partir de allí, todos los tribunales superiores empiezan a tomar este precedente y todos sacan por la postura de la dependencia. E incluso vuelve un fallo al Tribunal de Madrid, al Tribunal Superior de Madrid, que había dicho que eran autónomos, y en base a este fallo cambia su postura y lo considera por la dependencia. Pero, por supuesto, en algunas regiones eran las menos, había una situación de que se consideraban no dependientes, pero muy menor. Toda la tendencia en España fue por la dependencia en segunda instancia, pero ese trabajador que yo les contaba de Madrid, del primer fallo de Madrid, recurrió en base a este fallo nuevo que salió en Asturias, y allá está lo que sería el tema de la unificación de doctrina, cuando los tribunales superiores de las distintas regiones, uno dice una cosa y el otro dice otra, se va al Supremo Tribunal, el equivalente de nuestra Corte Federal en Argentina. Y el Supremo Tribunal está organizado por salas y existe la sala en lo social. Así fue que hace muy poquito, el 23 de septiembre del 2020, el Superior Tribunal de España determinó que había dependencia y que esos trabajadores de Globo están insertos en una organización empresaria ajena y que por tanto le correspondía la protección del Estatuto de los Trabajadores. Acá les dejo el comunicado que saca el Supremo Tribunal de Justicia de España. Y bueno, acá nos dice, el Tribunal Supremo sostiene que Globo no es una mera intermediaria. Fíjense, esto es importante, lo que yo le decía que era el kit de la cuestión. O sea, el tribunal dice, a ver, ¿son empresas mera de intermediación o son empresas de transporte? Determinando que son empresas de contratación de servicios de repartidores, o sea, de transporte. Acá ya les dejo el fallo. Y este precedente es muy importante porque si bien en febrero de este año había salido un fallo
del máximo tribunal de Francia, Tribunal de Casación francesa, que ahora lo vamos a ver, no se había expedido sobre cuál es la verdadera actividad de la empresa, sino que, en mismo sentido que este fallo, había dicho que el trabajador se encuentra inserto en una relación empresaria ajena, y que era la empresa, es contra Uber en ese caso, era la empresa quien, a través de los algoritmos, captaba, organizaba y dirigía el trabajo. Por eso este precedente me parece de mucho interés, porque trata justamente cuál es la real actividad de la empresa. Y este es un precedente que les dejo acá, que es del nuevo fallo de Madrid, o sea, en el nuevo caso que llega a Madrid, donde hace un excelente desarrollo. Se ve que ahí se dieron cuenta y desarrollaron muy bien los indicios de laboralidad de este tipo de relaciones. Y es interesante porque cómo trabaja el tema, por ejemplo, de la asunción de riesgos, porque la empresa planteaba que estos trabajadores asumían los riesgos del transporte desde que si no llegaba la pizza tenían que pagarla. Entonces, claro, ¿a quién le tenían que pagar? A la empresa, debían, o sea, no cobraban comisión y por tanto asumían los riesgos del transporte. Y el tribunal que dice, señora, acá la generalidad de riesgo no es el incumplimiento contractual y la consecuencia. Aquí la generalidad de riesgo es si yo asumo el riesgo frente al consumidor, o sea, frente al tercero. Es interesante, yo creo que es importante para aplicarlo no solamente en este tipo de actividad, sino en cualquier otra, ¿no? El que responda, dice el fallo, el que responda no de los riesgos del transporte, fíjese, no de los riesgos del transporte, sino de los perjuicios causados por su negligencia, o sea, hice mal mi trabajo, no es más que una consecuencia de incumplimiento del deber que impone el artículo 5A del Estatuto de Trabajadores, caso argentino, del artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es cuando yo hago mal mi trabajo, causo un daño y tengo que repararlo. Pero es un incumplimiento contractual, no es una asunción de riesgos del servicio de transporte. La dependencia, aparte de exteriorizarse, claro, en las cajas que llevan y en la vestimenta, en los uniformes que llevan, también se manifiesta en la necesidad de llamar diariamente a la misma. Y acá les hago un paréntesis porque yo quiero que ustedes tengan en cuenta que estos trabajadores no solamente se encuentran a disposición del empleador cuando efectivamente llevan el transporte o cuando esperan la encomienda, o sea, que le encomiendan en el transporte, sino también durante tiempo fuera de la prestación del servicio, debiendo confeccionar las facturas de monotributo, debiendo contestar mail y rendir cuenta constantemente, o sea, constantemente tienen que preparar su trabajo, no solamente cuando están arriba de la bicicleta, sino también en su casa a través de las comunicaciones, los TIC que hay hoy. Y dice, fíjense el fallo, dice que la necesidad de llamar diariamente a la misma bajo penalización de no hacerlo, o sea, subordinación, para recibir las órdenes del trabajo del día respecto de las que asume la obligación de realizarlas sin demora ni entorpecimiento alguno, porque tiene consecuencia. Y acá es interesante esto, la no asistencia de los actores al trabajo en todos los días laborables es un mero efecto de la configuración que la empresa pretende dar al contrato para eludir la calificación de laboral, y no constituye un dato esencial para determinar su verdadera naturaleza, pues el comportamiento empresarial impide conocer ese comportamiento, impide conocer cuáles son las causas de inasistencia. De hecho, yo ahora tengo un caso de una chica que tuvo un accidente muy grave acá en Rosario, donde, estando en ocasión del trabajo, la embiste un vehículo y estuvo, por supuesto, sin ART, porque no la tienen, a través de los efectores públicos recibió prestaciones médicas, y cuando logra obtener su alta médica y pretende, después de un tiempo importante, reactivar su usuario, se encuentra que la han puesto en el peor de los rankings. Entonces, me pregunto, ¿no? O sea, esa libertad de la que hablábamos antes. Bien. Acá les dejo otros fallos en el mismo sentido. Todos estos fallos yo se los voy a remitir, ya lo hablé con Andrea, se los voy a remitir, tengo un dossier de jurisprudencia de relevamiento a nivel internacional sobre todos los puntos de ambas posturas.
Acá está el fallo del Tribunal de la Corte de Casación francesa, desde el 4 de marzo, muy nuevito, el 4 de marzo de este año, y también tiene que ver con esto de la inserción del trabajador dentro de la organización empresaria ajena. No se los voy a leer para no aburrirlo, esto está, el Power se lo estoy dando, y me interesa sí hablarles de el fallo que salió en estos días, hace 2 días atrás, en Chile. Uno de los primeros fallos. Ya había uno de Uruguay, de segunda instancia, ya respecto a Uber, que los consideró a estos trabajadores como dependientes, pero acá es interesante el fallo de Chile, que salió la semana pasada, porque habla de la libertad, o sea, trata de deconstruir el tema de la libertad. Fíjense en el segundo párrafo. Esta libertad para conectarse está la sanción de ser bajado de calificación, y por lo tanto de no poder elegir el turno que mejor remuneración le entregue, pudiendo incluso ser dado de baja de la aplicación. Tampoco tiene libertad sobre cómo realiza su función. O sea, básicamente lo que venimos charlando en esta charla. Estos son los trabajos que he escrito sobre el tema y se los voy a remitir todo a Andrea para que todos tengan acceso en forma desinteresada. Así que bueno, les agradezco por haber escuchado y quedo abierto al debate, a la discusión que se quiera dar sobre la temática. Gracias, Aníbal, gracias. De nada. La verdad que hay varias preguntas, hay gente que quiere realizar las preguntas a viva voz. Como estuvimos hablando al principio, sos el primero que empezó a hablar estos temas, que fue bastante complejo, llevaba todo a discusión, ¿te acordás, Aníbal? Cuando empezabas a hablar, la verdad que era bastante... Estaba solo en la doctrina. ¿Quién te iba a decir que justo íbamos a llegar a esto, que es un tema crucial ahora? Justamente por lo que estamos viviendo, por esta pandemia, por esta cuarentena, que realmente sin ello no podríamos hacer prácticamente nada. Son personas que totalmente nos ayudan, están ahí, realmente permiten que podamos recibir tantas cosas de primera necesidad que sin ellos sería imposible haber resuelto muchas cosas. Bueno, acá, a ver, van haciendo preguntas, van saludando, saludó el doctor Guillermo Bianciotto, la doctora Claudelina, te van saludando y agradeciendo, la doctora María Florencia de Liechtenstein también saludando. Bueno, Mariano también, que está saludando acá, la tenemos a Raquel Coronel también, saludando y entre amigos. Muchos amigos y amigas. Amigos y amigas. Josefina, Eliana Caría también, saludando, agradeciendo por la invitación. Lo mismo con Karina. Karina te quiere hacer una pregunta. Vale, perfecto. Dice, me gustaría preguntarle al doctor, ¿cómo hacemos para probar ese bloqueo al loguearse? Gracias. Bueno, muy buena la pregunta, porque lo que les decía antes, no descansen, yo creo que no hay que descansar en el artículo 23, yo creo que hay que aplicarlo sí o sí, pero sabiendo que hay magistrados y magistrados que no utilizan bien las normas jurídicas, es bueno llevar y aportar elementos, ¿no? Aportar pruebas. Y creo que la pericial informática es fundamental. Una pericial informática que demuestre, por supuesto ustedes no van a tener acceso a los algoritmos, bueno, no se lo va a dar nunca a la empresa, pero sí ustedes van a poder acreditar la cantidad impresionante de correos electrónicos y los chats que tienen dentro de las plataformas digitales. Y después, con respecto al bloqueo, es más simple, ni siquiera se necesita una pericia informática, porque en el caso del bloqueo, simplemente se puede hacer con un escribano, o con una medida de aseguramiento de prueba, ¿no? Donde se explica qué es lo que se quiere acreditar, de que uno tiene tal logueo, o sea, la clave del usuario, y que cuando quiere ingresar no puede hacerlo. Eso es fácilmente de contratar, digamos, con prácticamente una actividad notarial o un aseguramiento de prueba que no tiene costo, ¿no? Correcto. Bueno, acá está la doctora Sandra Flavia Villagra. Bueno, pide por el PowerPoint está en Académicas, el doctor también va a dar toda la parte, todo el material, todos los fallos, sí, todos los artículos realizados por él. Así que eso quédense tranquilo que toda la documental va a estar en Académicas.
Acá la doctora Sandra Villagra también dice, pedimos control de convencionalidad de los jueces laborales para que apliquen tratados internacionales de derechos humanos que protejan a los trabajadores. La doctora Roxana Mereu dice, estimado doctor, felicitaciones, muy práctica la charla. ¿Podría volver a repetir cuál es el conjunto de empresas legitimadas pasivas las que obtienen los frutos y las demás? Muchas gracias. Bien, cómo no. Sí, es importante la escucha activa. Primero que yo no les puedo dar todas porque son muchas empresas, digamos, pero es fácil el trabajo del operador jurídico. O sea, es muy fácil, es cuestión de escuchar bien al trabajador todo lo que es la tarea, con quién se conecta y con quién no, y partir el primer, digamos, la punta del iceberg la van a encontrar en la facturación. La facturación que necesariamente hace el trabajador para poder acceder, porque sepan ustedes que estos trabajadores cobran a través de transferencias bancarias en cuentas de su titularidad. Entonces, para eso, la empresa le exige que le remita una factura. En esa factura ustedes ya tienen un quit, ya tienen una razón social y un quit, primer legitimado pasivo. ¿tá? Pero no se queden con ese porque estas empresas han hecho un entramado de justamente, o sea, tratan de que esa facturación no sea directa a la empresa dueña de la marca. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, dentro del grupo empresario hay una empresa que es la que hace los contratos asociativos con los locales gastronómicos. O sea, estas plataformas digitales trabajan con asociados o no. O sea, locales gastronómicos que son los que firman contrato y que son los que más publicitan. Si ustedes abren la aplicación van a ver que le da la promoción de tal lado, de tal otro. En definitiva lo que hacen es marketing, o sea, venden el servicio de marketing y después, por supuesto, el servicio del transporte. Entonces, ese contrato lo hace una empresa, pero la relación que se vincula con el trabajador de la facturación es otra. Y después, bueno, obviamente hay un grupo económico que entre ellas se relacionan, de hecho se llaman muy parecidos. Y después, una vez que tengan eso, acceden también a la página de la FIP y ahí tienen el domicilio fiscal, donde remitir el intercambio epistolar. Y lo mismo sucede con respecto a quién es la dueña de la marca en Argentina, porque ustedes saben que estas empresas no desprotegieron sus marcas. Al operar acá en Argentina, lo primero que hicieron fueron y registraron las marcas. Entonces, ahí tienen la otra empresa que está dentro del grupo económico, y eso es muy fácil acceder a través de la página de argentina.gov.ar, registro de marcas, ahí lo va llevando y ponen el nombre de la marca y les sale cuál es la razón social y el quit que se encuentra inscripta estas empresas. Y después, para determinar la RT, con esa previa investigación, llevan el quit a la página de la SRT y allí está buscar mi RT por quit, ponen el quit y les sale cuál es la aseguradora de riesgo de trabajo que debería proteger a sus trabajadores. Recuerden ustedes que es un supuesto de no nómina de artículo 28, apartado 2. Excelente, excelente. Bueno, Andrea, por algo yo sos el quisiera, si especial. tenés más preguntas, bárbaro, Sí, pero si no les tiro sí, como sí, un sí. disparador, yo no tengo ningún problema Dale. en cuanto a tiempo. Sí, hay una pregunta más. Bien. Dice, me preguntaba, ¿en qué actividad se da de alta en el monotributo una persona que trabaja en esas empresas, aplicaciones? Ah, mirá, no, nadie le controla nada. O sea, imagínate, estos chicos no tienen ninguna preparación y eligen una. O sea, yo ya he visto varios, o sea, lo cual demuestra que no tienen su propia organización. Si ustedes ven a estos chicos, la mayoría tienen la inscripción en el monotributo a partir de que empieza a trabajar con estas aplicaciones. No es que ya tenían una organización empresarial anterior. Ustedes no van a ver a ninguno de estos chicos que tienen su propia actividad de cadete. No le interesa a la empresa contratar a una empresa de cadetería para que desarrolle esta función. Directamente contratan con quien presta el servicio en directo, digamos. En dos temas, ¿no? O sea, mientras Sí. vos buscás, Andrea. A mí No, siempre acá me yo ya gusta. tengo otra pregunta, pero Bárbaro. si vos querés algún disparador no hay Te problema. tiro y te contesto esa pregunta. O sea, primero que dejo hacer algo de mi postura, para mí no hay ninguna crisis de abarcabilidad de la ley de contrato de trabajo. Constantemente pregunto si alguien cuál es el instituto de la ley de contrato de trabajo que se encuentra en crisis en este trabajo. Y lo tiro de nuevo acá en esta charla, porque sé que hay muchos colegas
laboralista, y si alguien lo tiene, me encantaría debatirlo, a eso voy, es como disparador, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, Andrea? A ver, ahí te digo. Es, ¿cómo haría el intercambio si el trabajador se encuentra en relación de dependencia con un tercero, propietario del vehículo, ejemplo, en la plataforma Uber? ¿Aplica el artículo 31 o es el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo? A ver, el supuesto, si no entendí mal, el supuesto es de que el chofer utiliza un vehículo ajeno. El tema es que a nombre de quién está el logueo, o sea, más que a nombre de quién está el vehículo. Pues yo me puedo loguear y a una prestación de instituto persona, pero puedo utilizar el vehículo de un tercero. E incluso se lo puedo alquilar si quiero al tercero, y eso no desdibuja la relación ni tampoco me trae un solidario con el tercero. Quizás pueda aclarar la pregunta o quizás no se la estoy contestando bien, pero si después en realidad un trabajador, o sea, acá lo importante es que todos estos tipos de trabajos son prestaciones de instituto persona. Acá Sandra aclara que hay recibo de sueldo. Está aclarando eso, ¿no? Que hay recibo de sueldo, que está en blanco. Estamos hablando para Sería Uber, el ¿no? caso de un taxista, por ejemplo, un taxista que a la vez trabaja para Uber. Bueno, en ese caso, son dos relaciones laborales completamente distintas. O sea, recuerden ustedes que no exige, nuestra LST no exige la exclusividad. Yo puedo trabajar para un taxi y salir del taxi y utilizar Uber usando el vehículo, en el caso, me imagino que a eso se refiere, utilizando el vehículo de mi patrón. Ahora, si el mismo empleador del taxi es el que le pide que tenga Uber, que creo que a eso es donde va la colega, bueno, ahí lo que estamos haciendo, estamos ante un supuesto de 29, artículo 29, o sea, donde está proporcionando, el taxista está proporcionando a un trabajador para otra empresa, o de interposición, o sea, hay que ver bien el caso en concreto, digamos, ¿no? Incluso un 30 también podría ser, porque está cediendo parte de la actividad principal, normal y específica, para otra empresa. Pero yo lo veo más por el lado de un 29, está proporcionando fuerza de trabajo a un tercero y por lo tanto también es responsable, aún con sus propios elementos. Yo creo que cualquiera. Yo en estos casos de responsabilidad solidaria, donde son tan complejos, siempre planteo en forma subsidiaria. Miren, estos son los hechos. Lo importante de nosotros como abogadas y abogados es denunciar bien los hechos. Después el juez que tiene que decir el derecho, ¿no? Si yo denuncio bien los hechos y pido la solidaridad, invoco, en el caso que comenta la colega, artículo 30 en forma subsidiaria, 29 en forma subsidiaria, 31, lo que fuera, en algún lado la tengo que pegar. O sea, el planteo subsidiario siempre existe y será el juez en definitiva quien decida qué derecho aplicar. Pero lo cierto es que es claro que ahí hay dos responsables, en el ejemplo que comenta la colega. Totalmente. Acá Mariano Natale, no sé, Mariano, ¿querés yo voy a leer lo que vos escribiste, pero si querés desmutearte, no sé si te podés desmutear, dice, aun cuando algunos trabajadores pretenden ser autónomos, cuentapropistas, pueden ser abarcados de todas formas por una ley especial con dependencia. Bueno, está preguntando. ¿Podrían ser abarcados de todas formas por una ley especial con dependencia? Digo esto por las marchas que hicieron para no estar dentro de la ley de contrato de trabajo. Bien. Es muy buen punto el que tocó acá el colega, porque es cierto que un grupo minoritario, porque piensen ustedes que son 60.000 trabajadores en todo el país, que un grupo minoritario, por temor a perder los beneficios que tienen, porque en definitiva estos trabajadores logran una renta de subsistencia, porque están realmente trabajando todo el día y llegan a tener un sueldo prácticamente, incluso a veces un poco mejor que empleado de comercio, más o menos como escala salarial, a partir de que trabajan un montón de horas al día. Muchos de ellos han manifestado, Más o no nos vengan menos, con la ley. No nos más o vengan con la menos ley. creo que el nivel de horario de trabajo era más o menos de 16, 18 horas, ¿no? Más o menos es lo que Sí, están sí, trabajando. hay un relevamiento muy importante que hizo la provincia, que la semana pasada salió, donde alarmante, o sea que prácticamente están todo el tiempo trabajando. Sí, 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 sí. Pero yo les pregunto a ustedes,
¿Al derecho laboral les importa la voluntad del trabajador para aplicar el No, orden público? A ver, el hecho de que yo diga, no, mire, tómeme en negro, tómeme en forma clandestina, porque yo sé que si usted no puede pagar los costos laborales, al derecho laboral justamente no le importa eso, o sea, porque si no, no es orden público, no puede ser dejado de lado por las partes. E incluso aún cuando esté convencido este chico o esta chica que quiere hacer eso, que no es que la empresa le metió en la cabeza, pero que quiere hacerlo, no le interesa nada el derecho al orden público laboral, porque si no permitimos que no exista más directamente el derecho laboral, porque todos van a pensar, mire, páguenme como sea, ténganme como sea, pero yo necesito trabajo, así que démelo. Y eso es justamente el fundamento del orden público laboral. totalmente, E incluso, totalmente. ¿para qué quiere el dinero? Tampoco le interesa el derecho laboral cuál es la finalidad del trabajo. Recuerdan ustedes que el trabajo o sea, lo que protege es la actividad creativa, el objeto del contrato de trabajo es la actividad creativa del hombre. O sea, si yo lo hago porque estudio y tengo ganas de tener unas plata para salir el fin de semana a bailar cuando se pueda, digamos, el derecho laboral no le interesa. ¿Para qué quiero yo la plata? Si es para esparcimiento o si es para subsistir. O sea, lo que se tiene que dar es si hay dependencia y básicamente si hay inserción del trabajador dentro de una organización ajena, una organización empresarial ajena. Y en cuanto al tema de que si quedan abarcados o no, si sale una ley, sí, por supuesto, va a ser abarcada porque el estatuto prevé orden público, o sea que de salir el estatuto van a quedar todos abarcados, les guste o no les guste. Pero sepan ustedes que estas empresas no se van a ir porque tengan que afrontar costos laborales. Ganan millones de dólares. O sea, es impresionante. Ustedes no se dan una idea la cantidad de lucro que tienen estas empresas. Más hoy, al punto tal, para que ustedes vean, que los contratos que hacen con los establecimientos gastronómicos son abusivos. 30% de comisión sobre el producto estaban cobrando. O sea, piensa usted en un establecimiento gastronómico que tiene que bajar el 30% de su precio para que se lo Qué lleve locura. la empresa de plataformas digitales. Al punto tal que acá en Santa Fe, la legislatura hizo toda una negociación, más que sacó una norma, sino que hizo toda una negociación y logró que una de estas empresas baje las comisiones porque era ya un abuso. Claro, porque hoy los establecimientos gastronómicos es la única canal que tienen rápido para llegar al consumidor. Son absolutamente necesarios hoy. Y te impone o no un establecimiento gastronómico, se los puedo asegurar. Ustedes, si son consumidores de ellos, van a ver que abren la plataforma y todo el tiempo le están dando promociones y usted en definitiva lo termina comprando ahí porque es más barato. Claro, tenés razón. Uno no digo que no pensaba en el emprendimiento gastronómico, pobre, pero un 30% es una locura. Creo que ahí Mariano Natale quería hablar. No sé, Mariano, Sí. si tenés ahí habilitado. Y después creo, me había dicho alguien más, Claudelina, creo que decía, tengo tantas preguntas para hacer, no sé si las quería hacer o era Claro. como ¿viste? Un signo de Ah, esperanza. Justo acá tenemos a alguien que sabe todo. Y ahí está Raquel Coronel que está tomando algo, una amiga. Bueno, vamos a escucharlo a Mariano. Mariano, A ver, André, ¿me escuchás ahí? te escucho perfecto. Bueno, felicitaciones, Aníbal, a André, al instituto, por la gran charla. Actualizada hasta el día de ayer, trajiste el fallo de claro, Chile, todo, tal está. cual. Es lo más difícil, porque cuando uno prepara la charla siempre se desactualiza y te sacan un fallo de la galera y ahí no sabés qué decir, ¿viste? Pero muy bien. A mí lo que me llamó la atención, y yo no miro mucha tele, te hacía la pregunta, Aníbal, era, digo, hace cosa de un mes y pico más, creo que fue en Santa Fe, donde se hizo, en Rosario, donde se hizo esa marcha, y donde yo llegué, como mal pensado que soy, como buen abogado, bueno, primero desconfío y después dije que veía que trabajadores creo que eran de Rappi o de Globo, no querían relación de dependencia, y yo de momento lo primero que pensé, dije, esta es la misma empresa que les paga a estos trabajadores para, para decirle, vayan a quejarse, porque si no lo dejamos sin trabajo. O sea, Tal cual, sí, pensé, sí. ¿no? Un pensamiento hacia el paso que dejo, ¿no? Que lo pensé. Y después dije, ¿no será que soy yo el mal pensado y que entró en crisis realmente la figura del 23 del área de trabajo? Porque los deslocalizo y por ahí el mismo trabajador no quiere eso.
está bien, quiera o no quiera, nosotros como abogados lo metemos todos adentro porque lo primero que hacemos es invocar el fraude y meterlo, y al primero que se cruzó lo metimos, también lo demandamos por la duda, que después tenemos que pagar las costas, ¿no? Pero empecé en esa, mientras escuchaba la nota, y te escuchaba la voz, empecé a dudar si realmente no entró en crisis, y no quiero decirlo porque no lo tolero, o sea, yo en mi celular no tengo Rappi, ni Globo, ni ninguna aplicación, porque no soporto que un trabajador ande con una mochila más grande que la espalda por la calle, en el medio del tránsito, sin ninguna norma de seguridad. Entonces, no lo tengo, no lo puedo tolerar. Pero empecé a dudar, dije, a ver si todavía no hace cosa que haya entrado en tela de juicio el 23, que fue pensado por ahí para otra época y no para esta. Vaya uno a saber con las nuevas tecnologías. Entonces, te escuchaba a vos, quiero entender que no, pero quería escucharlo de vos más que nada. Y perdón por haber hablado tanto. Yo, a ver, o sea, afortunadamente este tema, yo ya venía dando esta charla del año 2018 más o menos, entonces pude, o sea, esto te permite tener mucho contacto con el colega, bueno, antes eran presenciales, hoy son virtuales, por eso tiro el disparador, ¿no? O sea, y yo pregunto, ¿cuál es el instituto de la ley de contrato de trabajo que se encuentra en crisis? Porque acá lo único que hay, o sea, hay que dejar de escuchar a las empresas y ver la realidad, o sea, hacer un trabajo de campo. A mí la universidad, en el año 2018, me encomienda hacer un trabajo de campo para determinar más o menos cómo era la cosa acá. Claro, a mí cuando me hablan de este tema, yo te puedo asegurar que estaba en la misma igual, yo no había escuchado nunca esta situación, pero cuando fui a hablar con estos chicos, dije, pero esto es una relación laboral, pero a las claras. Lo único que cambia acá, es que hay una nueva herramienta del empresario. Antes vos tenías supervisores de carne y hueso que organizaban y dirigían el trabajo, y ahora tenemos algoritmos, tenemos una plataforma digital que te hace todo eso. Entonces, la novedad es la plataforma digital, pero la relación de dependencia se da sin ninguna duda. Y lo que tenemos que cambiar nosotros, que es lo que decían en la charla, es la forma que tenemos de pensar a la ley. Porque nosotros siempre la pensamos desde el fordismo, porque así nos educamos, o sea, lo que decía del establecimiento. O sea, no hay establecimiento laboral, ¿dónde se van a imputar a estos trabajadores? No, en ningún lado dice que el establecimiento laboral tiene que ser físico, que tiene que ser la fábrica. La ley de contrato de trabajo no habla de fábricas, no habla de chimeneas. O sea, releamos, volvamos a la fuente, releamos la ley de contrato de trabajo. Yo realmente, ahora va a salir uno, creo que lo publican hoy, en una revista del Grupo de Estudio de Derecho Social, que dirige Raúl Ojeda, donde justamente digo eso, o sea, realmente lo previsor que fue el legislador, acorde y adecuado a nuestros tiempos. Releamos la ley de nuevo sin pensar en la fábrica. Volvamos a leer sin pensar en la fábrica y vas a ver que se adopta totalmente. Por lo general, en todas las charlas siempre me decían esto, pero ejercen libertad. Tienen la libertad de conectarse o desconectarse. Bueno, cuando trabajamos en la realidad y vemos que hay consecuencias, ahí te das cuenta que no. Y yo siempre por eso les traigo el ejemplo del trabajador del sistema fordista, que también tiene esa libertad y que también tiene sus consecuencias. Entonces, no hay tal ejercicio de libertad libre, por decirlo de alguna manera. El problema no está en la libertad, el problema está en las consecuencias del ejercicio de esa libertad, ¿no? Entonces, y otro que me decían siempre, dos cosas, siempre eran muy marcadas dos cosas. La jornada, de que no estaban sometidos a una jornada horaria de 8 horas o fija. Y en ningún lado la ley de contrato de trabajo nos habla de una jornada de trabajo fija. De hecho, al contrario, la ley de contrato de trabajo, y vuelvo a decirlo, en el 197, le da la facultad al empleador de organizar como quiera la jornada. La distribución de las horas. Y ellos lo han elegido así porque es acorde a ese modelo de negocio de hacerlo por franjas horarias y crear todo ese sistema de ranking. Pero en esa relación, yo les pregunto, en esa relación y en cuanto a la jornada, ¿quién detenta la facultad de organización para que la actividad sea exitosa? ¿El trabajador, o sea, la persona que va en la bicicleta, o la empresa dueña de la plataforma digital? Claramente es la empresa, o sea, yo no tengo ninguna duda. Entonces, no hay instituto de la ley de contrato de trabajo, los vi uno por uno, porque dije, en algún lado me van a enganchar, porque yo siempre hago esta pregunta, algunos me van a enganchar y voy a quedar mal parado. Les puedo asegurar que no hay instituto de la LST en crisis. Lo que pasa es que lo que sí hay es un problema de conveniencia. Es un problema, o sea,
yo por eso cuando me dicen, ¿y qué pensás de lo que está haciendo el gobierno? O sea, del proyecto del estatuto. Porque ustedes saben que un estatuto tiene, no necesariamente, pero sí en el caso, tiene niveles de protección inferior a la LST. O sea, no tiene exactamente los mismos derechos que la LST. Bueno, yo considero que es una cuestión de conveniencia de darle una protección rápida, de darle la negociación colectiva, ya, tomá, te la doy ahora, no te la doy con un fallo dentro de 3 o 4 años, porque ustedes saben que el gran problema que tenemos en Argentina es la mora judicial, te la doy ahora la protección, te doy todo este nivel de protección, y te doy la negociación colectiva, que es fundamental, y te doy riesgo del trabajo, y te doy protección contra el despido, cumplo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la protección del trabajo en sus diversas formas. Pero fíjense que yo les voy a compartir el ámbito de aplicación del régimen. Si ustedes leen el artículo 1, les dice, estos son los últimos anteproyectos. La relación jurídica que vincula a las empresas, el ámbito personal es la relación jurídica que vincula a las empresas dedicadas al reparto y entrega de productos diversos que administran plataformas digitales con las personas, sin obligación de asistencia permanente y por su iniciativa o decisión prestan servicio desplazándose. Entonces, ¿yo qué sostengo? Yo digo, den el estatuto, perfecto, dáselo ahora, que ya tengan ART, que tengan, porque esto lo están negociando con las empresas, no es que el gobierno está solo escribiendo, sino que el gobierno hubiera hecho, el Ministerio de Trabajo hubiera escrito mejor que la LST, no, está negociando tiro y afloje con las empresas y fundamentalmente con una de ellas que es la que se está quedando con todo el mercado. Pero fíjense que el ámbito personal implica que si no fuera así, si no fuera por iniciativa o decisión, y teniendo en cuenta todo lo que venimos charlando acá, el ejercicio de la libertad, entonces puedo ir a la LST. O sea, puedo obtener esta protección en la práctica, en el día a día, y el día que tengo un problema, puedo ir a los tribunales y plantear la aplicación de la LST, porque en realidad no había tal libertad, demostrándola, por supuesto, ¿no? Y con planteo subsidiario en ese estatuto. O sea que esto es algo que yo lo sostengo, todos me miran con cara rara, pero quizá algún día tenga asidero. Y otra pregunta que me hacían mucho en las charlas es el tema, bueno, entonces, para vos, Mercado Libre también es empleador de todos los comercios, de todas las personas que venden. O sea, por ejemplo, yo pongo a vender este teclado en Mercado Libre. Entonces, según mi postura, el Mercado Libre es mi empleador. Y ahí todos siempre me atacaban con eso, eso era muy, muy frecuente. Pero yo lo que les respondo es esto, o sea, Mercado Libre es una empresa real de intermediación. Porque lo que está intermediando Mercado Libre es un producto, una cosa, no una fuerza de trabajo. Fíjense que Mercado Libre, en el ejemplo del teclado, en realidad yo lo que estoy vendiendo es un teclado, pero no estoy vendiendo mi fuerza de trabajo. Distinto es que yo tenga que llevar el teclado hasta un lugar y entregarlo. O sea, estos trabajadores lo que venden, las personas en situación de trabajo, lo que están dando es fuerza de trabajo. Ese es el intercambio. Fuerza de trabajo a cambio de un dinero, no una cosa a cambio de un dinero. Por eso no se aplica todo esto a Mercado Libre. No sé si hay más preguntas, Andrea, o algo. A ver, me parece que no, son muchas felicitaciones. Bueno, hablan de la manipulación de los trabajadores mediante presiones disfrazadas de competitividad y metas, nuevas formas de esclavitud, ningún instituto en crisis, justamente lo que vos decías, solo un enfoque distinto del habitual, mentiras, ahora todo es libertad. Bueno, Sandra, bueno, y lo que decimos mucho que no tenemos, que no hemos bajado las aplicaciones a los celulares, porque realmente opinamos lo que opina Marian, que verlos a los chicos, a mí me pasa que yo creo que los que están ahí pedaleando y todo eso, los veo como si fueran mis hijos, y la verdad que me siento mal verlos ahí, digo, bueno, por eso ninguno baja. Ahí Raquel dice, aplica la solidaridad con las empresas gastronómicas. Una buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Hay que ver la casuística. O sea, por eso les vuelvo a decir lo de la escucha activa, porque no es lo mismo, no siempre se da igual. O sea, hay un montón de empresas, hay un montón de personas en situación de trabajo que son distintas las situaciones. Miren,
Hay casos donde el cadete existía antes de esta aplicación, trabajando para el local gastronómico. Es parecido al ejemplo que dio en el taxi esta chica, la colega, digo. Y el mismo establecimiento comercial gastronómico le pidió que se baje la aplicación y lo tiene exclusivo ahí. Entonces trata de... Sí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos un 29 claro, hay una interposición fraudulenta de personas, donde el verdadero empleador en realidad no es solidario, es directo, empleador directo, y el otro será solidario o coempleador. Depende cómo lo planteen. Esa sería una casuística. La otra casuística es si el trabajador o la trabajadora se desempeña siempre para el mismo servicio gastronómico o muy habitualmente, porque la mayoría de ellos van por toda la ciudad y tocan a varios, o sea, no tienen en particular un establecimiento gastronómico. Entonces, salvo que quieran demandar al sistema gastronómico de la ciudad, lo veo bastante difícil. Pero una casuística interesante es acuerdos comerciales que hacen estas empresas con cadenas importantes de alimentos, gastronómicas y supermercadistas. Al punto tal que una de estas empresas hizo un acuerdo muy importante con una supercadena de supermercados de nuestro país, donde se encarga de llevarle toda la logística. Y fíjense cómo esto, yo recuerdo que lo planteaba en una entrevista el dueño de la empresa de flete que existía antes, trabajando para esa compañía de supermercados. Antes la compañía de supermercados contrataba a un fletero, que el fletero era el que llevaba los productos a los consumidores. Si ustedes recuerdan, había un montón de estas cadenas que utilizaban Traffic con la marca ploteada, que no era del supermercado, era un tercero, fletero, que era contratado. Entonces, fueron reemplazadas estas Traffic por las motos. Incluso acá, y se está dando en varias ciudades. Entonces, primero, ahí tenemos un supuesto claro de responsabilidad solidaria, no tengo ninguna duda, artículo 30. Ahí está clarísimo. Ese trabajador que está afectado a ese local, o en el caso de la empresa de comidas rápidas también, tienen esos contratos con estas empresas en exclusivo. O sea, si ustedes van a una de estas empresas de cadenas de comidas rápidas, van a ver que están todas una sola marca, no están dos o tres. También artículo 30. Así que hay que ver la casuística en particular del caso concreto de ese trabajador para traer al solidario, digamos. Pero si es porque me acuerdo de una charla, había un abogado que era dueño de un local gastronómico y estaba preocupado el tipo y me decía, pero escúchame, realmente vienen siempre distintos. Y bueno, yo creo que ahí se dibuja la solidaridad. O sea, para mí no, o sea, tiene que haber un vínculo más estrecho, me parece. Pero una opinión mía, digamos, ¿no? No, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad, Aníbal, espectacular, contestaste todo, preguntaron todo, todos los ámbitos, porque más que nada, a mí la alegría que me queda es que después queda el video, que es de consulta permanente, o sea que más o menos algo, lo que siempre lo suelen ver, es algo de 1.500, 1.600 colegas, que necesitan y, digamos, y consultan permanentemente, más toda la documental que vas a dejar, bueno, sí. Con eso es espectacular. Bueno, todos te felicitan, agradecen, yo creo que, me parece que ya estamos terminando, creo que ya más preguntas no hay. Excelente charla, todos te están felicitando, no, la verdad que espectacular. Gracias, Aníbal, gracias por estar hoy. Muchas, pero muchas gracias. No sé si quieres decir algunas palabritas finales. No, simplemente decirles, o sea, como para cerrar, que esto no es nada más el tema de... La problemática no refiere nada más a los trabajadores de delivery. Esto es lo que se viene. Y tenemos que estar atentos, porque esta confusión que tenemos respecto a nuevas formas de relaciones laborales son meramente nuevas formas de organización del trabajo, un nuevo instrumento que va a estar en un montón de actividades. Y esto se van a tener que enfrentar ustedes. Incluso ahora ha salido hace poquito un artículo de lo que está pasando con los abogados en Europa que están siendo organizados a través de plataformas digitales. Entonces, esto es lo que se viene. O sea, no vamos a ver más al empleador en directo.
Entonces es muy importante ver si hay dependencia o no, porque si no se va a destruir lo que es la protección. Porque en definitiva el problema acá que tenemos es la protección, no si me das o no trabajo. Porque sí, trabajo siempre va a haber, el tema en qué condiciones, y si ese trabajo está protegido. Porque si no, la deuda de la seguridad social, en definitiva, la vamos a tener que pagar nosotros. Eso simplemente, les agradezco por estar acá, a todas y a todos. Quedo a disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Este es un tema que a mí me apasiona, así que si me mandan un mail yo se los contesto, no tengo ningún problema. Gracias. Gracias, Aníbal. La verdad, No, pero muchas gracias. Agradecemos tu presencia, agradecemos al Colegio de Abogados y Abogadas de San Martín por la presente actividad, al Consejo, al área académica, hoy Ale que nos está ayudando. Bueno, el viernes tenemos a otro amigo, viene Freddy Britos a dar una charla, así que vamos a estar ahí escuchándolos. Bueno, gracias a todos y nos vemos el viernes. Un cariño grande.